Bien, equipo, hoy vamos a hacer un análisis técnico de una campaña de ciberseguridad que destaca, y mucho, no solo por su escala, sino por su tremenda coordinación. Vamos a meternos de lleno en una operación maliciosa que estaba meticulosamente estructurada y operando, además, desde los propios navegadores de miles de usuarios. Y vamos a empezar con una cifra, 108. Este número no es para nada aleatorio, ¿eh? Son 108 extensiones maliciosas distintas, pero todas ellas forman parte del mismo puzzle. Este dato es absolutamente clave para que entendamos la escala real de la operación que tenemos entre manos. A ver, es fundamental que quede claro que no estamos hablando de incidentes aislados. Nos encontramos ante una operación totalmente coordinada donde cada una de estas 108 extensiones estaba reportando a una única infraestructura de mando y control, lo que llamamos un C2. Esto ya de por sí nos indica un nivel de organización muy significativo. Para desgranar bien esta campaña, primero vamos a analizar la escala de la amenaza y su modus operandi. Después, nos meteremos a fondo con su infraestructura C2, definiremos los pasos claros para la mitigación y cerraremos con una reflexión importante sobre la defensa de plataformas a gran escala. Muy bien, pues entremos en materia. Para comprender la verdadera dimensión de esta campaña, lo primero es analizar su alcance y su escala real. Y aquí es donde las cifras empiezan a contar una historia muy interesante. Fijaos, 108 extensiones que llegaron a conseguir cerca de 20.000 instalaciones. Pero lo más revelador, sin duda, es la estrategia que usaron para ocultarse. 5 identidades de publicador distintas, pero, y aquí está la clave de todo el tráfico de datos robados se centralizaba en un único servidor C2. Esto para nosotros es una firma clarísima de que hay un solo actor detrás de toda esta operación. Aquí las tenemos. Estas son las 5 identidades de publicador que estaban utilizando. ¿Qué consiguieron con esto? Pues al distribuir las 108 extensiones entre estas cuentas, el atacante buscaba, lógicamente, dificultar la detección y evitar que se pudiera trazar un vínculo directo a un único origen. Es una táctica de diversificación de manual para intentar saltarse los controles de las plataformas. Perfecto. Ahora, vamos a lo que nos interesa, el núcleo técnico. Una vez que estas extensiones estaban instaladas en el navegador, ¿qué hacían exactamente? ¿Cuál era su comportamiento malicioso? Si analizamos las funciones vemos que tenían una doble estrategia clarísima. La campaña perseguía 2 objetivos principales y además casi a partes iguales. Por un lado, el 50% de las extensiones se dedicaba al robo activo de credenciales. Por otro, un 42% estaba enfocado en establecer una puerta trasera para tener acceso persistente y control futuro. La primera función principal es un clásico, pero muy efectivo: robo de identidad a través de OAuth 2. 54 de estas extensiones estaban diseñadas específicamente para interceptar el token de autenticación de Google justo en el momento del inicio de sesión. Al capturar este token, el atacante no solo se hace con datos personales, sino que puede suplantar la sesión del usuario en otros servicios. Un riesgo de seguridad en cadena en toda regla. Y la segunda gran función, la creación de una puerta trasera universal. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que en cuanto el usuario arrancaba el navegador, la extensión podía abrir cualquier URL de forma arbitraria. Básicamente, el atacante conseguía el control total de la navegación de la víctima. Podía redirigirla a sitios de phishing, inyectarle más malware o desplegar anuncios maliciosos a su antojo. Pero es que el arsenal no se quedaba ahí, ni mucho menos. El malware también venía con vectores secundarios muy peligrosos. Secuestraba sesiones de Telegram exfiltrando el token user_auth cada 15 segundos y además usaba la API Declarative Net Request para eliminar cabeceras de seguridad, lo que abría la puerta a la inyección de anuncios y scripts en cualquier página que visitara el usuario. La pieza clave para identificar todo esto como una única campaña fue precisamente encontrar el hilo conductor que unía a todas las extensiones. Y esa conexión no estaba en el código de cada una, sino en su infraestructura de backend. Ahí estaba la clave. Esta cita del investigador que destapó la campaña, Kush Pandya, lo confirma. La naturaleza de la exfiltración de datos era totalmente centralizada. No eran operaciones aisladas. Todo el material que robaban se canalizaba hacia un único punto de recolección. Y aquí la tenemos, la dirección IP única que estaba sirviendo como backend para las 108 extensiones. Este es un indicador de compromiso crítico para cualquier equipo de defensa de redes, un punto central para bloquear y monitorizar. Bueno, y aunque la atribución no está confirmada al 100%, el análisis del código fuentes sí que nos dejó una posible pista lingüística. Se encontraron comentarios en ruso en varias de las extensiones, lo que podría apuntar a un posible origen de los desarrolladores. Una vez analizada la amenaza, pasemos a la acción, a la respuesta. Si se detecta una de estas extensiones en un sistema, estos son los pasos de remediación inmediata que hay que seguir. Seguir este proceso de 4 pasos es absolutamente fundamental para contener la amenaza y asegurar las cuentas afectadas. Primero, identificar y eliminar.
Segundo, terminar todas las sesiones activas, con especial atención a Telegram. Tercero, revisar los permisos de aplicaciones de terceros en Google. Y por último, y no menos importante, extremar la precaución de cara al futuro. Bien, ahora vamos a ampliar un poco la perspectiva. Vamos a situar este descubrimiento específico en el contexto más amplio de la seguridad de las plataformas. Porque lo que hemos visto hasta ahora es un caso de detección reactiva. Este caso de estudio es un éxito, sí, pero un éxito reactivo. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo son las defensas proactivas que operan a gran escala para evitar que amenazas como esta lleguen siquiera a los usuarios? Pues bien, la escala de la defensa automatizada es sencillamente asombrosa. Para que nos hagamos una idea, el informe de seguridad de anuncios de Google de 2023 reportó el bloqueo de 8.300 millones de anuncios. Este es el volumen de ataques al que se enfrentan constantemente los sistemas automatizados. Pero el punto crucial es este. El 99% Google, usando su IA app Gemini, bloqueó el 99% de esos anuncios maliciosos antes de que se llegaran a publicar. Esto es defensa proactiva a una escala que el análisis humano por sí solo jamás podría alcanzar. Aquí vemos perfectamente las dos caras de la ciberseguridad moderna. Por un lado, el análisis experto humano es indispensable para cazar amenazas sofisticadas y evasivas como esta campaña. Pero por otro, solo la inteligencia artificial puede gestionar la defensa proactiva contra el volumen masivo de ataques automatizados. Ambas son absolutamente necesarias. Y esto nos lleva a una última pregunta que nos obliga a mirar hacia el futuro. En este juego constante del gato y el ratón, que es la ciberseguridad, la evolución es la única constante. Con defensas de IA cada vez más y más potentes, la próxima generación de ataques tendrá que ser, por narices, más sigilosa y sofisticada. La gran pregunta es, ¿cómo se van a adaptar?